los invito, por favor, si son tan amables, vamos a tomar asiento para poder retomar nuestra agenda académica. Los asistentes que ya se encuentran en el salón, por favor, tomar asiento de manera inmediata. Y aquellos que están ingresando, que aún se encuentran en la muestra comercial, favor ingresar al auditorio. Bien, después de este breve receso, vamos a continuar con la siguiente conferencia. Plan Nacional de Desarrollo Sector Eléctrico, con la participación de Juan Miguel Gallego Acevedo, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Invito por favor a los asistentes a hacer silencio y tomar, por favor, sus lugares de trabajo. El doctor Gallego cuenta con un doctorado de la Escuela de Economía de Toulouse, Francia, y un magíster en Economía, Matemática y Econometría de la misma universidad. Es magíster en Economía de la Universidad de Rosario y economista de la Universidad de Antioquia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación en temas de desarrollo, economía laboral e innovación. Ha sido investigador principal de diferentes proyectos financiados por la Unión Europea, IDRC Canadá, BID, Banco Mundial y CAF, entre otros. Ha escrito diversos libros y artículos de investigación alrededor de temas sociales y de desarrollo productivo e innovación. Bienvenido, doctor Gallego, adelante. Perfecto. Hola, un saludo muy especial a todos y todos los presentes, a el CNO y a CAC por la invitación. Hoy un saludo también muy especial del director general Jorge Iván González. Hubiera querido poder acompañarlos el día de hoy, pero otra agenda inmediata que pusieron en Casa de Nariño no le pudo permitir viajar. De todas maneras, voy a tratar de contarles lo que estamos trabajando, lo que se logró y lo que vamos a hacer en política pública alrededor del Plan Nacional de Desarrollo y cómo vemos el sector eléctrico en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero es, hablemos de un tema de transición energética justa y desarrollo, y aquí quiero que tengamos claro los puntos de entrada sobre los cuales estamos considerando en el Gobierno Nacional lo que llamamos transición energética. Lo primero, y este es sustancial, y es entender de qué prioridades estamos estableciendo. Lo primero es, cuando ustedes observan los compromisos climáticos Colombia, los NDC colombianos para el 2030 dice una reducción del 51% de los gases de efecto invernadero, y aquí el punto de entrada es que alrededor de más del 55% de los gases de efecto invernadero vienen por el uso del suelo. Y ese es el primer punto de entrada. ¿Por qué esto es crítico? Porque tenemos que traer a la mesa de trabajo no solo lo que estamos considerando desde el punto de vista de industria, transición energética, sino que también tenemos que poner el uso del suelo como un punto importante para poder lograr los objetivos de los NDC. Obviamente hay trabajo que hacer alrededor de la energía, uso eficiente de energía, transporte, como vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos en esta parte? Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es que las metas del Plan Nacional de Desarrollo, si bien buscan poder hacer una actualización importante en producción de energía renovable no convencional, eólica, solar, muchos de los aspectos de la reducción de gases de efecto invernadero y las reducciones en CO2 deben venir por el lado de
reducción y mejor actualización del sistema de transporte en Colombia. Permítanme mostrarles estos aspectos. ¿Cómo hicimos nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo? En el Plan Nacional de Desarrollo empezamos a incluir diferentes aspectos que nos permitieran de una manera adecuada poder avanzar en estas partes. Uno de los ejemplos es encontrar comunidades energéticas como un habilitador de la transición energética justa. Ahorita lo vamos a ahondar un poquito más. Sé que van a haber paneles de discusión alrededor de estos temas, pero el Plan Nacional de Desarrollo tiene un instrumento importante que permite poder a personas naturales y jurídicas la autogeneración, en particular en energías no renovables que nos garanticen empezar a cumplir las metas que queremos en fuentes no convencionales para poder hacer la conectividad que necesitamos. Y aquí permítanme contarles un poco sobre cómo se dieron los procesos de trabajo del plan. El Plan Nacional de Desarrollo en este momento ya tenemos alrededor de 5 meses de haberlo validado digamos ya es proyecto de ley firmado desde el 19 de mayo por parte del presidente de la República. Contó con un proceso de diálogo muy fuerte desde su inicio en los primeros días del gobierno actual, lo que nosotros llamamos los diálogos regionales vinculantes, y aquí es uno de los puntos importantes de por qué las comunidades energéticas quedan como una apuesta significativa dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En los diálogos regionales vinculantes que empezaron el 15 de septiembre del 2022 y terminaron el 15 de diciembre del 2022, recorrimos como gobierno nacional alrededor de 52 regiones del país. Trabajamos con más de 300.000 personas en diferentes espacios de discusión, y la necesidad de poder tener acceso a la energía, de estar conectados a través de vías terciarias, de estar conectados a través de medios digitales, eran de los principales mensajes que nos dejaban dentro del plan. Por eso trabajamos fuerte en el proceso de diseño de la estrategia de las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo y del proceso del articulado y del proceso del Plan Plurianual de Inversiones, el tema de comunidades energéticas como un mecanismo para poder ayudar a la vinculación, en particular la entrada a través de las comunidades de fuentes no convencionales. Muy bien, si bien les dije que el punto de entrada para poder cumplir las metas de mejoras en la reducción de gases de efecto invernadero era por el uso del suelo como punto de focalización, tratar de disminuir la deforestación, tratar de construir apuestas ambientales que nos permitan ser resilientes y nos permitan reforestar. Tenemos otros aspectos de trabajo importantes. El transporte juega un papel sustancial en el proceso de transición y en el proceso de mejora de la matriz energética en Colombia. El transporte se consume el 44% de la energía y ese transporte tiene alrededor del 95% de su uso en energía fósil. Si bien el reto es no llevar todo exclusivamente a un proceso de electrificación, porque aquí hay en transporte estamos contando diferentes formas de transporte, tenemos que empezar a considerar energéticos de transición que nos permitan de esta manera poder darle una apuesta importante a esto. Y aquí es donde tenemos un punto sustancial. Transporte, la energía útil en Colombia es alrededor del 33%, pero es en el sector transporte donde tenemos casi el 66% o llegando al 70% de energía ineficiente. Teniendo un sector transporte de energía ineficiente, necesitamos buscar mecanismos importantes que nos permitan poder hacer una actualización de la flota y una actualización tecnológica de la flota de transporte en Colombia. El segundo renglón es residencial y ahorita les explico un poco más cómo estamos viendo desde la Planeación Nacional y desde el gobierno
la actualización energética en la parte residencial. Tenemos unos retos muy grandes en conectividad en energía. Aún tenemos un número significativo de familias que utilizan el combustible de leña como el principal combustible para poder cocinar, y eso nos presiona de manera significativa en el cumplimiento de los objetivos de carbono neutralidad. Tenemos que pensar en edificaciones sostenibles, tenemos que hacer recambio importante, por ejemplo, en equipos de iluminación y refrigeración eficiente. Nosotros realmente no tenemos una claridad específica de cómo se consume la energía, un análisis detallado a nivel micro del consumo de energía a nivel residencial, lo cual nos demanda unas apuestas importantes para entender cómo podemos mejorar esto. Y el tercer punto, pues, es el sector industrial. El sector industrial tiene una muy buena utilización de energía, hay procesos importantes sobre los cuales debemos trabajar como país, pero no sería en este sentido el que esté empujando de manera principal lo que es la ineficiencia en el consumo de energía. Muy bien, en este aspecto, cuando entramos en detalle en cada uno de estos tres, digamos, apuestas que tenemos, en los hogares el consumo de energía es totalmente asimétrico, y esto permítame contárselo con un trabajo que ha venido haciendo Naturgas e Inclusión S.A. sobre lo que ellos llaman el índice multidimensional de pobreza energética. Los números son significativos, el 18.5% de la población está en situación de pobreza energética, casi 9 millones de personas, o un poquito más, casi 10 millones de personas en pobreza energética. Esto nos demanda que necesitamos hacer una política clara para tener fuerza sobre los hogares. De hecho, lo mencionaba, alrededor de 1.5 millones de hogares cocina a la leña. Si hacemos temas ahí fuertes, podemos jugarle de manera significativa a esto. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos hacer retos para la ampliación de la cobertura energética eléctrica. Tenemos el reto, ustedes lo saben mejor que el gobierno, incluso porque están en el sector. La última milla es costosa. Los esfuerzos que debemos hacer para poder hacer que las energías tengan carácter universal en Colombia es costosa. Estamos hablando que el costo de universalización puede llegar a los 20 billones de pesos. Necesitamos hacer soluciones que puedan estar en el sistema interconectado nacional. Necesitamos soluciones que puedan hacer en fotovoltaicas y soluciones de microredes, pero el reto es inmenso. El reto requiere, además, no solo de transición energética, también necesitamos avanzar fuerte en la última milla. Estos mismos retos en energía, el panorama es mucho más tranquilo cuando lo miramos en otros sectores, por ejemplo, en conectividad y digitalización, los retos son aún más grandes, pero el punto acá es que la última milla cuesta y el esfuerzo es grande desde el punto de vista como país. Muy bien, en términos de transición energética, pues un aspecto sustancial que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo, como nosotros lo definimos, es un plan que no está enfocado desde lo sectorial, no es un plan que se viene ubicando sector por sector, sino que es un plan que pone el territorio y el desarrollo territorial como el punto de entrada y se basa a través de transformaciones, cuenta con 5 transformaciones. Las transformaciones son ordenamiento territorial alrededor del agua, donde el agua tiene un proceso de vida, de consumo para la vida, pero también un mecanismo de movilidad, pero también un habilitador de la productividad. Un segundo es justicia social y seguridad humana, los temas de todos los directos a los hogares y las personas. El tercero es derecho humano a la alimentación, donde el proceso de agroindustria, ordenamiento del territorio que nos permita poder potencializar los núcleos productivos. El cuarto es transformación energética, productividad y lucha contra el cambio climático.
y el quinto es convergencia regional. Entonces es un plan que inicia en el territorio y termina en el territorio, pero ciencia y tecnología se vuelve un habilitador de las grandes transformaciones que están dentro de estas apuestas que tenemos. Y ciencia y tecnología en el sector energético es crítico. Si las metas que pusimos alrededor de el Plan Nacional de Desarrollo, de poder incrementar la capacidad de energía renovable, de poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte, requiere una cantidad de acciones de ciencia, tecnología e innovación, requiere un capital humano que hay que empezar a trabajar de manera significativa. Colombia necesita hacer sus actualizaciones, bien sea para las personas que están en el mercado laboral, en el sector que ustedes están, necesitamos activar el Sistema Nacional de Cualificaciones que esté atado al proceso de transición energética. La transición energética además entra dentro del proceso de reindustrialización en el COMPES que estamos trabajando con el ministro Umaña sobre reindustrialización. Entonces necesitamos tener claridad sobre el capital humano, pero también necesitamos considerar los minerales que van a permitir la transición energética y la transición productiva que se está proponiendo. Cobre, 77.000 toneladas, aluminio, 56.000 toneladas, más o menos así vamos bajando una gran cantidad de demanda de minerales de transición y de metales que necesitamos para poder lograr lo que sería la visión de la transición energética. Necesitamos entrar en una política que los permita potencializar y poder explotar de una manera que esté acorde con las metas de carbono neutralidad. Y ahí está el reto importante. Y además que permita que el proceso de uso y explotación de estos minerales de transición o minerales críticos puedan encadenar cadenas de valor aguas arriba y aguas abajo. El potencial colombiano en cobre parece bastante grande. La posición que puede jugar Colombia en la explotación de cobre parece importante, pero necesitamos poder, primero, saber ese potencial cómo está y segundo, poder hacerlo compatible con las demandas y esfuerzos que se están haciendo alrededor de la carbono neutralidad. Y eso requiere ciencia, eso requiere esfuerzo, eso requiere poner en práctica la articulación y coordinación de las diferentes instituciones del gobierno nacional, de los diferentes ministerios. De hecho, tanto con Ambiente, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se están abriendo misiones para poder implementar proyectos y programas de investigación, alrededor de 5 misiones que vienen vinculadas a la recomendación de la misión de sabios del 2019 y que enfatizan las apuestas de las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo. La transición energética cuesta. Nosotros estamos en un proceso de valoración de cuánto nos puede costar las apuestas que queremos, pero tenemos unas limitaciones grandes y esto demanda un trabajo coordinado y articulado con ustedes, con el sector privado, un trabajo articulado a nivel del gobierno central, pero también un trabajo muy articulado al nivel de los gobiernos locales. Y esa es la parte que nosotros queremos enfatizar como Departamento Nacional de Planeación cuando vamos a los diferentes espacios de discusión, bien sea al nivel del gobierno nacional, pero también en el Congreso de la República. Nosotros acabamos de pasar una aprobación del presupuesto del 2024, ahorita les presento unas cifras, donde el gran llamado de atención para la discusión con el Congreso y la democracia representativa era que nos ayudaran a mandar mensajes de articulación y coordinación, porque apuestas como la lucha contra el cambio climático, la eficiencia y la transición energética, la mejora en el transporte y la actualización de la calidad y
en la tecnología del transporte público. El cambio hacia un agro totalmente competitivo requiere un esfuerzo que no está de manera exclusiva en el presupuesto general de la nación, sino que requiere un esfuerzo que está en diferentes fuentes de financiación. Entonces, permítanme entrar un poco en las limitaciones y dónde deberíamos entrar de una manera fuerte a trabajar. Lo primero es, nosotros hemos venido estimando aproximadamente en 1.5% del Producto Interno Bruto anual el costo de la transición energética. El sector privado le costaría alrededor de 1.1, al sector público 0.4, y si lo llevamos a los objetivos de reducción en un 51% de las gases de efecto invernadero hasta el 2030, pues estaríamos contando alrededor de 7 puntos porcentuales del PIB, contados contablemente, lo cual nos demanda un esfuerzo sustancial. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Enviar señales desde el sector, desde lo público, para que el sector privado pueda acompañarnos en esto. Y desde eso, las señales regulatorias van a jugar un papel muy importante con el fin de poder impulsar las inversiones privadas que permitan la financiación de la transición energética. ¿Como cuáles? Medidas regulatorias de largo plazo que incentiven nuevas inversiones en transporte, acelerar convocatorias de proyectos de expansión de la red para aprovechar el mercado regional. Colombia, lo sabemos todos, tiene un potencial energético grande. Necesitamos tener señales claras para poder conectar. Incorporación de recursos energéticos distribuidos en la regulación, ya lo hablamos, un ejemplo es comunidades energéticas. Aceleración de la digitalización del sector que permita a los usuarios ser parte activa del mercado con señales de precios que promueva la racionalidad del consumo. Aquí seguramente van a discutir ampliamente qué papel debe jugar el consumidor en toda esta transición energética. Lo decía ahora, nosotros no tenemos una claridad muy fuerte sobre las estructuras y los senderos de consumo de los hogares en Colombia y en particular en la parte energética. Uno observa unos senderos bastante particulares por regiones que pueden estar presionando de manera significativa la forma como los hogares toman decisiones, dado que tienen unas limitaciones de consumo muy amplias. Cuando nosotros mirábamos con Jorge Iván González hace algún tiempo, unos años, las estructuras de consumo de los hogares en Bogotá, que los mirábamos dato por dato y asociábamos el servicio de la vivienda, que incluía arrendamiento y servicios públicos domiciliarios, incluyendo energía y gas. Un hogar en Bogotá del primer decil más pobre se gastaba más del 48% del presupuesto en sostener el hogar. Eso tiene una demanda muy fuerte sobre la forma como ese hogar de ahí en adelante puede tomar sus decisiones de consumo, porque de entrada la mitad de su presupuesto ya está destinado a sostener el hogar, arrendamiento, vivienda, hipoteca, energía, gas y agua. Lo otro era transporte, que se les llevaba el 12, 14, 15% del presupuesto y les quedaba algo 20% para formación de capital humano, algo de ocio. Eso no permite una estructura, una soberanía en las decisiones y en la libertad que puede tener un hogar para tomar sus decisiones de consumo. Por eso, apuntalar fuerte las decisiones que se puedan tomar para poder garantizar una mejor participación activa de los hogares en la transición energética y en la forma como consumen la energía es crítico. Debe jugar un papel y eso necesita ciencia, tecnología, necesita digitalización, necesita un esfuerzo grande que puede ser costoso. Este punto es crítico y no es menor, y lo dejo como una limitación muy grande y permítame lo amplío un poco. Uno de los cuellos de botella del sector público, por eso necesitamos el sector privado fuerte de trabajo, es lo que hemos venido denominando una pandemia fiscal. Nosotros entendimos cómo superamos la pandemia desde el punto de vista de salud. Fue un periodo oscuro para la humanidad, fue un periodo crítico para Colombia. Vivimos un confinamiento fuerte
en el 2020. Tuvimos que tomar como sociedad, en el gobierno que le correspondía, decisiones que implicaron inversiones y gastos importantes para poder transitar ese periodo. Más allá de devolvernos hacia lo que pasó, cómo se decidió, el problema está ahora en el término fiscal. ¿Por qué? El servicio de la deuda para el 2024 aumentó en 20 billones de pesos de lo que se tenía presupuestado. El Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles al momento actual está alrededor de 20 billones, incluso con los esfuerzos grandes que ha hecho desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal que tiene el gobierno, con el aumento gradual al precio de la gasolina. Hemos logrado empezar a cerrar un poco la tendencia de cierre del FEPEC, pero el FEPEC tiene 20 billones de déficit. Y tenemos la opción tarifaria, que fue una decisión en su momento. Es una decisión que además con precios altos de la energía complican aún más las tarifas que pagan los usuarios en Colombia, para poder uno decir cómo darle la vuelta a esos 5.6 billones de pesos. Entonces tenemos una pandemia fiscal que puede llegar a los 45 billones de pesos. Cuando estuvimos presentando el presupuesto nacional en las discusiones internas del gobierno, hubo un momento donde pensamos que el servicio de la deuda debe superar la inversión. En el momento en que el servicio de la deuda supere la inversión, no tenemos espacio para hacer las transformaciones, no tenemos espacio para poder implementar políticas de inclusión, políticas de transición energética. Y ese es el reto. Ese es el reto importante. Esta es una de las principales limitaciones que encontramos en este momento. El llamado aquí es: trabajemos de manera conjunta, y ahorita vienen algunas ideas para poder hacerlo. Y es esta: financiamiento mediante concurrencia de recursos. Si la situación fiscal es crítica, necesitamos tener estos números en la cabeza. ¿Por qué los traigo acá? Porque es importante estos espacios para poder definir acciones de manera importante. Nosotros consideramos que la inversión que está contabilizada en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo apuntala a 1.154 billones de pesos de inversión pública. De esa inversión pública, 25% aproximadamente se destina a formación bruta de capital, es decir, aquella que nos va a permitir hacer la formación del capital con el cual crecemos, entre capital físico, capital humano, la combinación y su productividad. Y si el efecto multiplicador del sector privado es cercano a 4, pues necesitamos, para poder dar viabilidad a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, cerca de 950 billones de pesos de inversión privada. Sectores como el sector energético tienen la capacidad multiplicadora alta de que un peso que ponemos desde lo público pueda ser altamente atraído para poder hacer un efecto multiplicador grande en la inversión desde lo privado. También pasa en el sector de infraestructura, de conectividad carreteable, tren, en la movilidad tenemos también un efecto multiplicador grande. En vivienda tenemos un efecto multiplicador grande. Entonces el llamado es: necesitamos. Pero esta gráfica nos dice otra información importante. Y este debate es grande. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con nuestros colegas, con ministras y ministros, les decimos: ministro, ministra, el presupuesto que tenemos para hacer las inversiones no es exclusivamente la barra azul, que es el presupuesto general de la nación. El presupuesto que usted tiene que acompañar para la articulación, atraer para poder hacer las inversiones, también tiene que tener en cuenta el sistema general de participaciones, aunque está bastante inflexible, lo sabemos, pero puede permitir entrar a hacer negociaciones. Todo lo que podemos hacer en el territorio, todo lo que tenemos en el sistema general de regalías,
Lo ha dicho el director muchas veces y creo que varios de ustedes ya se lo han escuchado muchas veces. El Sistema General de Regalías tiene en el Plan Plurianual de Inversiones un estimativo de 47 billones de pesos. 47 billones de pesos que son inversión, y ahorita vemos un poco los rubros, que debemos destinar a apuestas como la transición energética. Si queremos hacer viable el parque automotor de transporte de conexión entre municipios de carga, que sea eficiente, que reduzca esa ineficiencia del 70% que tiene el transporte, necesita inversiones que pueden hacer concurrencia a través del Sistema General de Participaciones, por ejemplo. Los territorios tienen una parte importante. Nosotros necesitamos poder jugarle fuerte a que Barranquilla, Bogotá, Medellín lo han venido haciendo, lo sigan haciendo, podamos hacer apuestas que tienen sentido en el territorio, pero que también ayudan de manera significativa a lograr las transformaciones. El ejemplo claro es las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las plantas de tratamiento de aguas residuales cuestan alrededor de 20 billones de pesos. Nosotros, si hacemos concurrencia de recursos para alrededor de construir lo que llamamos las STAR, que también demanda energía importante, que son sistemas de tratamiento de agua residual, nos van a valer alrededor de 8 billones de pesos, pero los podemos hacer en territorios específicos y estaríamos garantizando saneamiento del 60% del agua. Esos ejemplos de concurrencia son críticos y aquí son críticos. Este es el presupuesto para el 2024, el Sistema General de Regalías 14 billones, territorios 40 billones, 70 billones para SGP, 99 billones para inversión en el presupuesto general de la Nación. La idea es poder darle una fuerza importante para todo el país de que estos 224 billones se pongan, lleguemos a unos acuerdos como país, como sociedad, de que podemos utilizar este presupuesto en lo que es, esto es inversión, en lo que es inversión para poder apalancar las transformaciones. Ahorita estamos entrando a una nueva etapa con la llegada de los nuevos mandatarios y mandatarias, una apuesta importante, por ejemplo, en la actualización tecnológica de los transportes masivos urbanos, energéticos se lo están jugando algunos, en ciudades intermedias podríamos estar jugando algo mezcla, energía, otro combustible que nos permita lograr las apuestas. Necesitamos lograr que esas regalías, por ejemplo, en transporte vayan, hay 1.6 billones, ambiente, grupos étnicos, ciencia, tecnología, territorios puedan ser utilizados para las transformaciones importantes. Proyectos de comunidades energéticas de una manera agregada podrían financiarse con el Sistema General de Regalías. Proyectos, pero necesitamos que las discusiones en el territorio, que las discusiones de nuestros nuevos mandatarios y mandatarias nos apoyen para poder lograr estas transformaciones. El Departamento Nacional de Planeación se la está jugando de manera significativa por hacer un empalme muy detallado y completo con los nuevos y nuevas mandatarias y mandatarios para poder transmitirle de manera concreta las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo, las apuestas de la política pública y cómo podemos lograr este tipo de acciones. En general, ese es un poco el mensaje. El primer mensaje es la transición energética, ¿para qué? La transición energética va hacia un cambio en el sistema productivo y en la capacidad de volver eficiente aquello que es ineficiente. La transición energética juega un papel importante en nuestras metas de lucha contra el cambio climático, pero no es el sector energía donde hay que hacer los énfasis inmediatos.
Por eso la primera diapositiva, el 55% de los gases de efecto invernadero vienen por la deforestación. Nosotros tenemos unas apuestas importantes para poder definir el capital natural de Colombia. ¿Qué vale? ¿Cuánto nos cuesta protegerlo? Pero ¿qué ganamos con poder brindarle esa potencial verde que tiene el país? ¿Qué valoración podemos hacer de ese potencial verde para poder entrar en negociaciones que podamos tener una entrada clara de valoración importante de ese capital para el mundo? Justa además, que llegue a las comunidades donde están. ¿Por qué? Porque en esos presupuestos que les acabo de mostrar, en particular en el 2024, el presupuesto entre departamentos grandes como Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Atlántico, comparados con Amazonía, no es equitativo. ¿Por qué? Porque hay menos personas en Amazonía y la definición del Sistema General de Participaciones se hace a través del tamaño poblacional. Tenemos que empezar a pensar de una manera distinta la valoración verde. Entonces, por eso, el primer acción clara para poder lograr la lucha contra el cambio climático viene por una apuesta significativa en lo que es el uso del suelo, una transformación agropecuaria y una agroindustria eficiente en energía y conectada. Eso demanda una apuesta grande en conectividad física, una apuesta grande en vocación y en el desarrollo de la reforma rural integral, una apuesta grande en la titularización de la tierra, en reconocer el tamaño de la finca para poder lograrlo. Finalmente, el tema del transporte es crítico, ahí hay mucho que trabajar. Obviamente hay un montón de apuestas importantes que ustedes discutirán a lo largo de estos días, el papel del hidrógeno verde, el papel que pueden jugar el hidrógeno como no solo un energético o una energía renovable no convencional, sino también la capacidad de almacenamiento que tiene, que nos permitiría sostenibilidad al sistema. Tenemos unos retos grandes en los próximos meses. Queremos trabajar de manera conjunta con todos ustedes. Desde Planeación Nacional nos hemos definido y hemos hecho un esfuerzo significativo para poder recuperar lo que es el centro de pensamiento del Estado, para poder dar la priorización de los proyectos, para poder articular a las instituciones y a los ministerios, para poder decirles: ministerios, trabajemos juntos de manera tal que podamos lograr las transformaciones. Lo estamos haciendo en estos espacios de diálogo continuo. El Plan Nacional de Desarrollo nos permite hacer un esfuerzo grande. Hace mucho tiempo no se discutía. Nosotros, tanto el director como los subdirectores en cabeza mía, discutimos, trabajamos, articulamos y defendimos cada uno de los artículos y apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, estamos en la capacidad y tenemos toda la intención de poder ser ese centro de pensamiento para el Estado, para la sociedad colombiana, y poner los debates que corresponden para poder lograr las transformaciones de Colombia. Muchas gracias a todos.